Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bien, en esta noche veremos que los verdaderos hijos de Dios son obedientes y constantes para Dios. Si somos desobedientes, veamos a Adán y Eva. Si somos desobedientes, veamos a los que murieron en el diluvio, a Acán y su familia, a Sansón, a Saúl, al rey Acab. Son muchos más. Pero los que obedecen a Dios tendrán gran bendición, los que se someten a Dios. Aquí vemos a Nehemías, anteriormente a Esdras, que lo hicieron. La importancia de obedecer y de ser constantes es que estaremos glorificando a Dios, honrando a Dios, y buscamos hacer su voluntad y así participar de sus planes eternos. Nosotros también aquí, hermanos amados, como iglesia, estamos aquí para evangelizar, para predicar el evangelio al mundo y para enseñar la palabra de Dios a nuestras familias, a los creyentes. Esa es nuestra misión. Y antes de pasar al capítulo 3 de este hermoso libro de Nehemías, hay una parte aquí que es importante que la veamos antes de continuar. En el capítulo 2, especialmente en el versículo 8, hay un momento que incluso probablemente en la vida del mismo Nehemías, él no se dio cuenta probablemente de la importancia de los eventos que se desencadenan con la orden del rey Artajerjes. Ahí en el versículo 8 de este capítulo 2 encontramos que todo lo que Nehemías le pide a Artajerjes para poder reconstruir el muro, dice: y me lo concedió el rey, pero según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Probablemente el mismo Nehemías no comprende las implicaciones de la orden del rey. Lo único que quiere Nehemías, y lo vimos desde el capítulo 1, es que él de todo corazón, ¿qué quería hacer? Reedificar Jerusalén. Jerusalén está destruida luego de los 70 años de cautiverio, desde que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó completamente Jerusalén. Y él de corazón quiere volver, reedificar la ciudad y reedificar los muros, porque una ciudad amurallada en ese tiempo era muy importante. Se protegía a la población y además quedaba también protegido el templo en el lugar donde querían comenzar nuevamente a adorar a Dios. El pueblo de Israel ya no quiere estar más bajo el castigo por haber desobedecido por más de 490 años el mandamiento de dejar descansar la tierra. ¿Cada cuántos años? Cada 7 años. Se dio entonces finalmente la orden, y si me acompaña al libro de Éxodo, capítulo 12, vamos a ver aquí que es la misma fecha. Éxodo, capítulo 12 y versículo 6.
Nehemías quiere de todo corazón reedificar Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz, porque un día el Rey de paz llegaría, nuestro Señor Jesucristo. Allí en Éxodo capítulo 12, verso 6, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿A qué se refiere? Al Cordero Pascual. Leamos desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, paréntesis, ¿cuál es este mes? El primer mes del calendario del pueblo de Israel, que fue cuando fueron liberados de Egipto. El mes de Nisán. Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenemos entonces que el 14 del mes de Nisán, entre las 2 tardes, ¿qué quiere decir esto? La primera tarde, ¿cuál era? Al mediodía, ¿cierto? Cuando el sol está en su punto más alto, y luego la segunda tarde es cuando el sol ya está poniéndose a las 6 de la tarde. Por lo tanto, ¿cuáles son las 2 tardes? Entre medio de las 2 tardes, las 3 de la tarde, ¿sí? Las 3 de la tarde es entre las 2 tardes. Cuando el pueblo sale de Egipto, a las 3 de la tarde, ellos el día anterior, ellos hicieron este sacrificio y comieron de esta carne asada, ¿cierto?, del cordero, y salen. Si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento, es a la misma hora en que nuestro Señor Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario. Eso lo sabemos, por ejemplo, por Mateo, capítulo 27, versículo 46, se nos dice que a la hora 9. Y de hecho Marcos es más exacto porque nos dice que el Señor fue crucificado a la 3.ª hora, es decir, a las 9 de la mañana, y muere en la hora 9. Eso lo sabemos por Marcos, capítulo 15, versículos 25 y 34 respectivamente. Así que aquí en esta Pascua original, en Egipto, el pueblo de Israel están listos para salir. Ellos van a ser liberados en aquel día, porque la peor de las plagas, ¿recuerdan cuál fue? La muerte de los primogénitos. Llevó la vida de los niños de cada familia de Egipto. A la medianoche entonces el pueblo estaba listo. Comieron esta cena literalmente de pie, ni siquiera tenían que estar sentados, porque tenían que salir rápidamente de Egipto. Se nos mencionan allí los panes sin levadura, lo cual es ausencia de pecado, ¿no? Es el símbolo allí. Y en Éxodo 12, si usted lo lee completo, no se menciona una copa para beber. Luego, en la Cena del Señor, llegando al Nuevo Testamento, vemos que ¿qué es lo que simboliza la copa? La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Así que, teniendo esto en cuenta, y la orden del rey Artajerjes de dar orden a la construcción del muro, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel es un profeta de Dios que está en Babilonia y escribe aproximadamente en el año 535 antes de Cristo. Y esto es lo que le da el Señor en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Luego de que Dios envía al ángel Gabriel para explicarle a Daniel lo que significa esta profecía, en el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir
al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Notaron la importancia entonces de Nehemías 2:8? La importancia de Nehemías 2:8 es que allí tenemos la orden para volver a reedificar el muro y la ciudad de Jerusalén. Esto da inicio entonces a una cuenta regresiva que inicia allí con el profeta Daniel, donde se nos dice que hay 70 semanas determinadas sobre la ciudad santa de Jerusalén, partiendo con la orden de Artajerjes, y llegará hasta que el Mesías llegue a Jerusalén. Y esto se cumple en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Por favor, acompáñeme también. Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Lo tenemos? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Nehemías, también considerando Éxodo y ahora Daniel y Zacarías, vemos que desde la orden del rey de edificar, con el trabajo de Nehemías y del pueblo de Dios, van a transcurrir 70 semanas hasta que el Mesías entre montando un pollino. La pregunta es, ¿qué tipo de semanas son las que se mencionan acá? Si no han perdido allí en el libro de Daniel, quisiera mostrarle un tipo de semana. Hay semana, por supuesto, la más normal, que es la semana conformada por días. Daniel capítulo 10 y versículo 2. Luego de que Daniel, si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, conoce esta profecía sobre el cumplimiento final de los tiempos y el Mesías llegando a Jerusalén, vemos que él está muy impactado. Y en el versículo 2 del capítulo 10 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. En el original, en el hebreo, dice 3 semanas de días. 3 semanas de días. Pero ¿sabe? En la Biblia también hay semanas de años. Y esto lo sabemos por Génesis capítulo 29. Acompáñenme por favor también a Génesis capítulo 29 y versículo 18. Es importante hacer esta distinción porque Daniel no estuvo llorando 21 años, ¿no? Sino que estuvo llorando 3 semanas, ¿no? Y afligido y angustiado. Pero aquí en Génesis 29, 18 en adelante, veremos que también hay semanas de años. 29, 18 dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré, ¿cuánto tiempo? 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Luego sabemos la historia. Labán le entrega a la hija mayor en los versículos 25 y 26, de modo que completó
14 años de trabajo para por fin lograr casarse con Raquel, que era la hija menor. Pero mire lo que dice ahora el versículo 27, cuando Labán le pide 7 años más. Fíjense, Génesis 29, versículo 27, dice: cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Bueno, ¿es una semana o 7 años? Semanas de años. Versículo 28. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Tenemos entonces semanas de años en la Biblia y semanas de días. Así que, así como hemos visto que el pueblo de Israel fue enviado 70 años a Babilonia por haber desobedecido por 490 años, ahora se nos repiten 490 años más hasta la llegada del Mesías de paz, del Rey de paz, a la ciudad de paz, que es Jerusalén. Así que, de acuerdo a Daniel capítulo 7, vimos que se van a cumplir desde que Nehemías sale por la orden de Artajerjes para edificar Jerusalén nuevamente, 69 semanas, hasta que Jesús entre a Jerusalén montado en un pollino, en un asno. ¿Cuántos años son? Si le restamos una semana, 483 años, porque son 70 semanas de años. Entonces, cuando entre, de acuerdo a Daniel capítulo 9, cuando entre el Mesías a Jerusalén montado en un pollino, se van a cumplir 69 semanas y se le quitará la vida al Mesías. En ese momento, este reloj se detiene. ¿Cuántos años tenía nuestro Señor Jesús cuando comenzó su ministerio? ¿Cómo sabemos que tenía 30? Por el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 3, versículo 23, dice de manera exacta que el Señor tenía 30 años. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Luego, ¿cómo podemos calcular cuántos años tenía en el momento de su crucifixión? Eso lo podemos saber por el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan nos da las Pascuas anuales. Es una Pascua por año, por lo tanto, al estudiar atentamente el Evangelio de Juan, vamos a contar las Pascuas y nos dan 3 años más. Así que el Señor, cuando fue crucificado en el mes de Nisán, a mediados del mes de Nisán, tal como se sacrificó el cordero allí en el libro de Éxodo, el Señor tenía poco más de 33 años. Todo esto nos conecta entonces con Juan capítulo 12. Vamos por favor a esta última cita. Como puede ver hasta aquí, Nehemías no pensaba todos los eventos que se estaban desatando por el deseo que él tenía de obedecer y de hacer la voluntad de Dios y de ser constante en servir al Señor. Él lo único que quería era que la santa ciudad de Jerusalén fuera reedificada. Pero ya estaba dicho por el profeta Daniel de que desde ese momento hasta que entrara el Señor Jesús en Jerusalén iban a pasar 483 años. Llegamos entonces a Juan capítulo 12 y versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor,
el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Qué versículo está citando allí Juan? Zacarías 9:9, que acabamos de leer. Así el pueblo de Israel entonces está recibiendo a su rey Mesías. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel en ese momento, el día 9 del mes de Nisán, el Señor Jesucristo está entrando a la santa ciudad y el pueblo de Israel le hubiera recibido como su rey y su Mesías? ¿Qué hubiera ocurrido? Habría comenzado el reino de Cristo sobre la tierra. Pero ya sabemos que no fue así. 6 días después, el Señor estaba resucitando de entre los muertos. Vemos aquí entonces de manera extraordinaria todo este cumplimiento de cómo Nehemías, desde el momento en que se da la orden de que el muro y la ciudad sean reedificados, vemos aquí finalmente cumpliéndose Zacarías 9:9. Pero el pueblo de Israel rechazó a Jesús, rechazó al Mesías y fue crucificado. Nosotros podríamos pensar que fue un fracaso. ¿Fue así? Está en el plan eterno y soberano de Dios que el pueblo de Israel iba a rechazar a su Mesías. El Señor Jesucristo vino primero como Rey justo, Salvador, para salvar. Por eso que entró montado en un asnillo, porque así entraban los reyes. Cuando llegaban a un país en paz, entraban montados en un asno, en un asnillo, porque venían en paz. ¿Cuándo un rey viene sentado para la guerra? ¿En qué animal? En un caballo. El caballo es el animal de la guerra. Y si usted lo revisa después, en Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor vuelva en su gloria, en la segunda venida, con un nombre que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él viene a pelear. Ahí sí viene a pelear. En Apocalipsis 19 el Señor vuelve como el Rey de Reyes a pelear, cabalgando en un caballo. Ahí el Señor volverá como león. Pero esta vez, ¿cómo viene el Señor? Humilde como un cordero que viene para morir. Hasta el día de hoy los judíos, cuando celebran la Pascua, cantan los salmos, Jalel, los salmos Aleluya, que son los salmos 113 al 118. Y aquí, ¿sabe cuál están cantando? El 118. Están cantando la última serie de los salmos y están con ramas de palmera y cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tal como Apocalipsis 7:9, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo están cantando la bienvenida al Mesías y lo están adorando. Pero finalmente fue rechazado, porque era el plan soberano de Dios que el Señor Jesucristo viniera en una primera venida como cordero para morir, para derramar su sangre, no solamente por el pueblo de Israel, sino también por todos nosotros, tal como en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y el Señor murió a la misma hora que fue sacrificado el Cordero Pascual, a las 3 de la tarde. Y se nos dice que una oscuridad cubrió toda la tierra. Toda la tierra fue cubierta de una gran oscuridad. Un extraño eclipse, ¿no? A las 3 de la tarde. Todo cubierto de oscuridad. El Señor, luego de unos días de que tuvo esta entrada triunfal en Jerusalén y que finalmente fue rechazado, también el día 14 de Nisán fue crucificado y muerto por nosotros. Pero 3 días después, resucitó de los muertos, venció la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Si volvemos entonces al pensamiento con el que iniciamos en Nehemías capítulo 2, versículo 8, podemos ver entonces la importancia de la obediencia y de ser constantes. Yo no sé, pero quizás Nehemías ni se imaginó todos los eventos que se desencadenaron en el momento que él, frente a Artajerjes, le escucha decir, doy la orden.
En el momento que Artajerjes da la orden de que se reedifique la ciudad, todo este reloj empezó a marchar cuenta atrás. Y en este momento, de acuerdo a la profecía de Daniel, falta una semana por cumplirse. Y sabemos que esa semana se va a cumplir en el futuro. Esos 7 años restantes se cumplirán en lo que nosotros conocemos la gran tribulación. Para que esos 7 años se cumplan, primero tiene que ocurrir algo. ¿Qué tiene que ocurrir? El día de Jesucristo, ¿cierto? El arrebatamiento de la iglesia. Y ahí el reloj va a comenzar de nuevo. ¿Cuántos años llevamos desde que el reloj se detuvo y hasta ahora? Más de 2000 años. De misericordia y de gracia en que el Señor ha abierto este tiempo de misterio, le llama Pablo, a este tiempo de la iglesia, en que el Señor ha permitido que tanto judíos como gentiles, todos puedan ser salvos por medio de la gracia, por medio del Señor Jesucristo. ¿No es amoroso y lleno de gracia nuestro Señor, nuestro Padre, que ha dado esta gran oportunidad de salvación y de arrepentimiento ahora a todo el mundo? Y aún así, el Señor va a cumplir su promesa, se va a cumplir, y el Señor más adelante, al final de la tribulación, volverá, ahora sí, como león, como rey, montado en un caballo, para pelear. Vimos en esta noche entonces que los verdaderos hijos de Dios son obedientes y constantes para Dios. Fue una obediencia a lo mejor pequeña, la de Nehemías, pero ¿ven todo lo que desencadenó? Una pequeña obediencia para Dios es tan importante, por eso que es tan importante que seamos obedientes y constantes aún en lo poco, porque nosotros no sabemos la implicancia que puede tener nuestro ejemplo. Si nosotros somos obedientes hoy y constantes para Dios, le estamos dando un ejemplo a nuestros niños. Y nosotros no sabemos la implicancia que eso puede tener. Quizás usted está hoy día aquí sentado, sentada, por la obediencia de alguien en el pasado. Porque alguien le dio un buen ejemplo y usted hoy día está aquí. Quizás alguien en el pasado fue obediente y le habló de Cristo a usted. Y usted está aquí hoy, por la obediencia pequeña de esa persona. ¿Cuántos de nosotros estamos quizás aquí hoy por esa obediencia pequeña de un hijo de Dios que hizo la diferencia en el pasado? Y el plan de Dios continúa en el libro de Nehemías. ¿Qué tenemos que ser? Obedientes y constantes. Nuestra pequeña obediencia, por más insignificante que parezca, puede desencadenar los eventos más increíbles. A lo mejor no a nivel cósmico, como lo hizo Nehemías, pero quizás puede producir ese cambio en nuestra familia. Quizás puede llevar a los pies de Cristo a esa persona que tanto le hemos hablado y que no quiere creer en el Señor. ¿Cuál es nuestra parte? Seamos simplemente obedientes y constantes y dejémoslo todo en las manos del Señor y el Señor va a obrar a su tiempo. Nehemías ni se imaginó todo lo que pasó después. Él fue obediente en su generación y hoy día nosotros estamos cosechando hasta el día de hoy las bendiciones de su obediencia. Seamos obedientes y constantes y el Señor nos va a bendecir. Oremos.